Bien, en esta parte ahora entonces vamos a desarrollar el tema, como ven ahí en los títulos, que se denomina tasas nominales y tasas efectivas. Bien, ¿a qué se refiere este tema? Este tema está referido fundamentalmente para que los sistemas financieros en el mundo tengan una forma de nombrar a las distintas tasas, ¿sí? Ya sean tasas de interés o tasas de descuentos. Bien, en primer lugar, todos los sistemas financieros en el mundo van a nombrar o van a referir las tasas a las cuales, por ejemplo, prestan dinero o se deben realizar las operaciones financieras a través de lo que denominamos tasas nominales. ¿Qué es una tasa nominal? Bien, una tasa nominal es una tasa de referencia, es decir, está haciendo referencia fundamentalmente siempre a un determinado periodo de tiempo y que no se puede utilizar directamente esa tasa. Es decir, una tasa nominal que van a encontrar, por ejemplo, en un banco, ya vamos a hablar del sistema financiero argentino, es una tasa que, vuelvo a repetir, es una tasa de la que están nombrando, una tasa de referencia. Significa que esa tasa no va a ser aplicado directamente sobre los capitales. La que va a ser, la que se va a utilizar directamente sobre las inversiones o sobre los préstamos, va a ser lo que nosotros denominamos tasas efectivas. Entonces, de las tasas nominales, que son tasas de referencia, hay que calcular las tasas efectivas, que son las que vamos a aplicar en definitiva. Bien, yo les decía que las tasas nominales están haciéndose referencia a un periodo del año. Bien, todos los sistemas financieros en el mundo, estaba haciendo referencia a un periodo de tiempo. Creo que dije una palabra que no correspondía. Todos los sistemas financieros en el mundo hacen referencia en ese periodo de tiempo al año. Es decir, que todas las tasas nominales en los sistemas financieros son anuales. Bien, ahora falta definir cuántos días tiene el año. Gran tema. Por una cuestión de simplicidad, en los principales sistemas financieros en el mundo toman el año de 360 días, lo que denominamos comúnmente el año comercial. El sistema financiero argentino, que obviamente está regulado por las normativas del Banco Central de la República Argentina, a partir del año 1976 toma como referencia el año, pero no toma el año comercial, es decir, los 360 días, sino que toma de 365 días. Es decir, que nosotros vamos a utilizar una tasa nominal anual que en realidad está referida a 365 días. ¿Por qué se hace eso y no se toma 360 días? Porque, ya miren, en el año 76 el Banco Central consideró que las tasas eran bastante elevadas y esos 5 días en el año, al ser nuevamente, valga la redundancia, las tasas muy altas, provocaban o provocarían diferencias significativas. Dicho esto, también tenemos que decir, por ejemplo, que obviamente en Europa y en Estados Unidos ellos sí utilizan el año comercial, es decir, las tasas nominales anuales son de 360 días. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, una tasa muy conocida, que es la tasa LIBOR, que es la tasa que se establece en el mercado inglés, cuando tenemos que aplicarlo, por ejemplo, se aplicaba para pagar los títulos públicos de la Argentina, esa tasa, si tenemos que calcular para un determinado plazo, tengan en cuenta que es de 360 días. En cambio, todas las tasas en Argentina, cuando sacamos préstamos, inclusive cuando hacemos colocaciones a plazo fijo, allá, en el caso de Argentina, hay que tomar de referencia los 365 días del año. Bien, ahora vamos a la nomenclatura, que son las tasas nominales y cómo las vamos a aplicar, cómo las vamos a convertir en esto que denominamos tasas efectivas. En primer lugar,
la sintaxis de la tasa nominal anual de interés va a ser una J mayúscula. ¿Sí? La J mayúscula va a ser una tasa nominal anual de interés. ¿Sí? Y va a tener un periodo de referencia. Nosotros decimos que el periodo de referencia es el año. Bien, la J va a estar acompañado de una letra M, la J sub M. ¿Qué es esta M? Bien, la M van a ser la cantidad de veces que va a capitalizar esa tasa en el año. ¿Sí? Escuchen ya la palabra, estamos hablando de capitalización. Cuando hacemos referencia de capitalización, estamos hablando de interés compuesto. Recuerden que el interés simple se calcula siempre los intereses en función de C sub 0. Entonces, volviendo al punto, la J de M, la M va a ser la cantidad de veces que esa tasa va a capitalizar en el año. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una tasa o quiero poner la nomenclatura de una tasa nominal anual, ¿sí?, que capitaliza cada 30 días, ¿cómo voy a calcular la M? Recuerden, la M es la cantidad de veces que va a capitalizar esa tasa en el año. Si capitaliza cada 30 días y estuviésemos trabajando con 360 días, obviamente en un año esa tasa va a capitalizar 12 veces. Pero como nosotros tomamos de referencia el año de 365 días, esa J de M o esa tasa nominal anual que capitaliza cada 30 días la vamos a nombrar 365 dividido 30. ¿Sí? Si queremos, por ejemplo, nombrar una tasa nominal anual de interés que capitaliza cada 90 días, obviamente la J de M va a ser una J de 365 sobre 90. Bien, esto es lo que hace a referencia. Vamos a una siguiente parte. Dijimos que esta tasa nominal anual de interés no la podemos aplicar directamente, ¿sí? A pesar de que estamos, o por ejemplo, vamos a utilizarla para 90 días, para operaciones, en este caso va a ser para operaciones de 30 días, esa tasa nominal anual no la puedo utilizar directamente. ¿Por qué? Porque en definitiva es una tasa anual y yo estoy haciendo una colocación a 30 días. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Tenemos que calcular lo que se denomina una tasa efectiva, la I de M. Y acá empezamos a ver la sintaxis. Si utilizamos una I minúscula de M, estamos haciéndonos referencia, recuerden que cuando vimos en la sintaxis, cuando era la tasa de interés, y acá estaba apuntando fundamentalmente, apuntaba lo que yo les hablaba de la nomenclatura, cuando hablamos de una tasa I, estamos hablando directamente de una tasa de interés compuesto. Si no, deberíamos utilizar, en función de la nomenclatura que hemos visto, la tasa R. Entonces, una I sub M, una I de M, perdón, no es sub M, es una I de M, está hablando de una tasa que voy a aplicar directamente, y esa va a ser una tasa efectiva. Es decir, una I de M va a ser una tasa efectiva mensual. ¿Sí? Entonces, esa tasa efectiva mensual va a ser una I de 365 sobre 30, va a surgir de lo que nosotros o lo vamos a tener expresado en un banco, no como la tasa efectiva mensual. En el banco, cuando vamos a pedir para una colocación, no nos van a dar la tasa efectiva mensual, nos van a dar una tasa nominal anual, que capitaliza cada 30 días. Entonces nosotros tenemos que la tenemos que convertir en una tasa efectiva mensual, porque nosotros vamos a utilizar directamente esa tasa. ¿Cómo sería entonces la fórmula? ¿Sí? Acá vamos a la parte ya para hacer los cálculos. En este caso, una J de M, según las fórmulas, va a ser igual a una I de M por M. ¿Sí? Entonces,
Ahora vamos a completar después con las fórmulas y vamos a trabajar con unos ejemplos para que ustedes hagamos varios pases de fórmula o varios trabajos con respecto a esto. Es decir, vamos a practicar bastante lo que son las tasas nominales y efectivas. Van a encontrar muchos profesores en los cuales van a decir que lo más importante que ustedes tienen que aprender en esta primera parte que estamos desarrollando, esta primera unidad que es operaciones financieras simples, les van a decir que lo más importante es aprender tasas. Y bueno, obviamente nosotros ya hemos visto en la primera clase que la tasa de interés es uno de los análisis, es una de las dos variables más importantes y es lo que se denomina el análisis financiero. Y muchos aplican este tema. A veces el tema se hace muy complejo porque en una sola fórmula pueden hacer varios pases, es decir, convertir una tasa nominal en una efectiva, de una efectiva pasar a otra efectiva de otro periodo y después de otra capitalización en realidad, y después esa nueva tasa volverla a nombrar en nominales. Van a ver que hay algunas fórmulas que se puede hacer en un solo paso. Lo que vamos a aprender nosotros es todos los pasos que sean necesarios, ¿sí?, para calcular esto. Entonces, este proceso de llamar o de calcular o de convertir, ¿sí?, de pasar de una JDM a una IDM, este proceso se denomina proporcionalidad. ¿Sí? Acá hablamos de que la relación que hay entre una tasa nominal y una efectiva es calcular lo que se denomina una tasa proporcional. Recuerden, proporciones, la proporción, que es lo que estamos utilizando. Estamos utilizando el régimen simple, en este caso estamos utilizando lo que sería o las fórmulas que hemos aprendido de interés simple. Repasando entonces y yendo al nudo de este tema. Yo voy a un banco que quiero hacer una operación financiera, ¿sí? Quiero hacer una colocación a 30 días. ¿El banco qué va a hacer? Me va a dar una tasa nominal anual que capitaliza cada 30 días. ¿Qué tengo cada 30 días? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obviamente calcular la IDM, la tasa efectiva mensual. ¿Por qué se llama efectiva? Obviamente porque es lo que efectivamente voy a cobrar en ese periodo, en este caso es un mes, de la colocación financiera. Y miren qué sencillo que es si nosotros lo analizamos de otra forma. Una tasa, esta es una tasa, en este caso, ¿sí?, estamos trabajando para operaciones de 30 días, esto es una tasa efectiva mensual. Lo multiplico por la cantidad de veces, es decir, por un poquito más de 12 veces en el año que va a capitalizar esa tasa, y proporcionalmente, a través de interés simple, ¿qué es lo que llego? Llego a una tasa anual. Bien. Entonces, en este proceso se llama proporcionalidad de tasas y aplico la ley de interés simple. Ahora bien, con esto que estamos demostrando a través de la sintaxis, ¿qué estamos diciendo? Una vez que se aplica tasas nominales y tasas efectivas, está haciendo referencia directamente al régimen compuesto. ¿Qué significa esto? Si ustedes entran en un ejercicio y les dice que se efectúa una colocación financiera a una tasa nominal anual, etcétera, etcétera, y le da el resto de los datos, ya ustedes tienen que pensar que va a ser en un régimen compuesto. Puede ser de interés o puede ser de descuento. Recuerden, la tasa nominal no la pueden utilizar directamente. ¿Qué tienen que hacer? Aplicar proporcionalidad de tasas y convertirla en efectiva. Una vez que la conviertan en efectiva, ya pueden trabajar con esa tasa. Bien. A veces le pueden dar una tasa nominal anual para operaciones de 30 días y lo que ustedes tienen que hacer es una colocación a 90 días. Entonces ustedes tienen que pasar de una tasa efectiva mensual a una tasa efectiva anual. ¿Cómo sería esa fórmula? Obviamente, como las dos tasas efectivas estamos trabajando en interés compuesto, tengo que aplicar la normativa de interés compuesto. ¿Y cómo se trabaja en interés compuesto? A través de factores, como lo hemos visto, a través de factores de capitalización. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Yo les paso la fórmula y después vamos a trabajar con un ejemplo. La fórmula va a ser 1 más I, ¿sí?, BM sub 1. Esto sería un plazo.
esta I de M sub 1, ¿a qué lo voy a elevar? La voy a elevar a M sub 1. ¿Por qué lo elevo a la M sub 1? Porque voy buscando la tasa efectiva anual. ¿Y a esto a qué lo voy a igualar? A 1 más la I de M sub 2, y a esto lo voy a elevar a la M sub 2. ¿Sí? Esta fórmula, ¿cómo se denomina? Equivalencia de tasas. Esto es equivalencia. Recuerden, por eso nosotros hemos visto nada más que equivalencia de tasas en el régimen compuesto. Porque en el régimen compuesto, cuando empiezo a aplicar, lo hemos demostrado, cuando buscamos distintos plazos de colocación, la n se puede simplificar. Entonces, la equivalencia la puedo calcular para un determinado periodo. Eso es un tema que lo vamos a desarrollar y lo van a terminar de comprender cuando veamos rendimiento. ¿Sí? Rendimiento ya sea del régimen simple como del régimen compuesto. Entonces, volviendo acá, ¿esto qué se denomina? Equivalencia de tasas. La equivalencia de tasas, ¿qué es lo que me quiere demostrar acá? La M sub 1, que va a ser una tasa de 30 días, la M sub 2, que va a ser una tasa de 90 días, ¿dónde busco la equivalencia? La equivalencia la busco en el año. Entonces, ¿qué significa? Que esas dos tasas van a ser iguales en el año, ¿sí? Para una misma operación, la igualo en el año, entonces esas dos tasas van a dar los mismos intereses en el año para el mismo capital. Por eso esto se denomina equivalencia de tasas. Y bien, y una vez que yo obtengo la I de M sub 2, paso o hago nuevamente el proceso inverso, esta I de M sub 2 voy a convertirla otra vez en una J de M sub 2. Hago nuevamente la proporcionalidad de tasas. Eso para qué se hace también van a ver, que lo vamos a analizar para tratar de ver qué rendimientos da, o mejor dicho, cuál da mejores rendimientos cuando comparamos dos tasas nominales anuales distintas. Bien, esto es para la parte de interés. Esta es una tasa nominal anual de interés. Vamos a dar las fórmulas ahora y vamos a trabajar, lo mejor que yo digo es trabajar con un ejemplo, porque si no esto queda lamentablemente por ahí en un tema demasiado teórico y ustedes no le van a ver una aplicación práctica. La tasa nominal anual de interés la habíamos identificado con una J. La tasa nominal anual de descuento es una F de M. ¿Sí? La M también es las veces que va, en este caso no va a capitalizar, va a actualizar esa tasa nominal anual de descuento en el año. ¿Sí? La fórmula obviamente es lo mismo que tenemos acá. Una F de M va a ser igual a una D de M por M. Esto es la proporcionalidad de tasas de descuento, para pasar de una tasa de descuento efectiva a una tasa nominal anual de descuento. Bien, y por último nos queda la equivalencia de dos tasas de descuento. Acá de dos tasas de descuentos. Acá trabajábamos con factores de capitalización, obviamente en tasa de descuentos vamos a trabajar con factores de actualización. 1 menos D de M sub 1, lo elevo a la M sub 1 y eso va a ser igual a 1 menos D de M sub 2, lo elevo a la M sub 2. Bien. Vamos ahora, lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con ejemplos porque así ustedes se van a saber orientar bien qué significa o cuál es el sentido. Mejor dicho, obviamente, este es un tema porque ustedes van a encontrar, inclusive en la guía, con este tema van a poder ya resolver una gran cantidad de ejercicios en la guía de trabajos prácticos, porque van a encontrar muchas colocaciones
no van a encontrar colocaciones que digan se efectúa una colocación a interés compuesto o descuento compuesto. En la guía van a encontrar directamente que hay colocaciones que se efectúan a una tasa nominal anual de interés, una tasa nominal anual de descuento. Bien, ustedes tienen que hacer la proporcionalidad para convertirlas en efectivas y poder trabajar, ¿sí? A veces necesitan en algún ejercicio comparar dos tasas nominales, entonces ustedes tienen que saber cuál le da mayor rendimiento, cuál le da mayor interés. Ustedes tienen que optar por la mejor tasa. Obviamente, si estamos invirtiendo, vamos a buscar la mayor tasa de interés o descuento. Y si nos estamos financiando, obviamente el objetivo, la razonabilidad financiera nos dice que nos vamos a financiar a la menor tasa posible, ya sea de interés o de descuento. ¿Sí? Después, obviamente, ya ustedes tienen la forma para hacer la equivalencia de tasas en el régimen compuesto. Bien, ya que vamos a trabajar justo con los dos ejemplos que habíamos dado, es decir, habíamos dado una tasa nominal anual de interés, por ejemplo, vamos a trabajar con una J de 3,65 sobre 30 que sea igual a 0,3650, ¿sí? El 36,5% anual. ¿Qué tenemos que hacer con esta tasa nominal anual de interés que capitaliza cada 30 días? Lo primero que hacemos es calcular la tasa efectiva. Entonces vamos a decir que 0,365, una tasa nominal anual de interés, va a ser igual a una I de 365 sobre 30 por 365 sobre 30. Espero que lo que yo les había dicho acá, miren, esta es una tasa anual, esta es una tasa mensual. Es una tasa efectiva mensual. Es una tasa que es lo que efectivamente voy a ganar en esos 30 días. Lo multiplico por 365 sobre 30 y se convierte en una tasa anual. ¿Sí? Despejando, yo acá hice las respectivas cuentas, tenemos que una I de 365, en este caso sobre 30, el resultado nos da 0,03. ¿Sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos la tasa efectiva, supongan que nosotros lo que queremos calcular era esta tasa que le hemos puesto acá arriba, ¿sí? Una J de 365 sobre 90. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, yo tengo acá una tasa efectiva mensual. Yo ahora tengo que pasar a una tasa efectiva trimestral, una efectiva de 90 días es una tasa efectiva trimestral. ¿Qué tengo que aplicar para ello? Tengo que aplicar la equivalencia de tasas, la fórmula que tenemos acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer 1 más la I de 365 sobre 30, lo elevo a la 365 sobre 30 y eso va a ser igual a 1 más la tasa de 365 sobre 90 elevado a la 365 sobre 90. Eso es lo que teníamos acá. ¿Qué es lo que hacemos con estas dos tasas efectivas? Calculamos la tasa efectiva anual. ¿Sí? Igualamos las dos tasas en el año. Nos va a dar un factor de capitalización. 1 más la tasa efectiva anual en esos dos casos. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros, ¿qué tenemos que averiguar? Obviamente tenemos que averiguar la I de 365 sobre 90. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este exponente pasa para el primer miembro, pasa invertido. ¿Sí? Me va a dar. Y obviamente ya pongo acá el resultado. 1 más 0,03. Esto estaba elevado a la 365 sobre 30. Y este exponente pasa para el otro miembro
invertido, 90 sobre 365. Eso va a ser igual a 1 más la y de 365 sobre 90. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Obviamente el 365 se va con el 365 y el 90 sobre 30 nos va a quedar 3, es decir, va a ser la y de 365 sobre 90 va a ser igual a 1,03 elevado al cubo menos 1. Factor de capitalización menos 1 es la tasa. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que demostramos también acá? Miren, 90 sobre 30 me da 3. ¿Qué es lo que estamos demostrando en este caso? Estamos demostrando que una tasa mensual va a capitalizar 3 veces a una tasa trimestral. Por eso nos da que la tasa mensual elevado al cubo nos va a dar la tasa trimestral. Es más, si hacemos una colocación a 90 días y nos da la tasa de interés compuesto del 3%, ¿qué es lo que vamos a hacer? 1,03 elevado al cubo, ahí nos da el factor de capitalización para 90 días. El resultado de ahí de 365 sobre 90 es igual, ya les doy el resultado, espero que haya hecho bien las cuentas, 0,092727. Aclaración que les voy a hacer aquí. Siempre que ya se van preparando para ya nos vamos preparando para el examen. Cuando tenemos que calcular equivalencia, siempre tenemos que trabajar en tasa de interés o de descuento como mínimo con 6 decimales. Por favor, no trabajen, imagínense si acá trabajan con 2 decimales nuevamente, les va a generar un error, porque 1,03 al cubo, si ustedes redondean nada más que en 2 decimales, es un gravísimo error. Yo se los corrijo como mal directamente. ¿Por qué? Porque le va a dar 9%, y 9% les va a dar, si la tasa del 3% mensual fuera interés simple, yo lo multiplico por 3 y me da 9. Miren por el solo hecho de redondear, que es lo que me habilita a que yo piense que ustedes, en vez de hacer una ley de interés compuesto, están utilizando interés simple. Una cosa completamente distinta, trabajar a interés simple y trabajar a interés compuesto. Así que por favor, no redondeen decimales. Acá obviamente le va a dar más. Yo trabajo con 6 decimales. Ustedes van a tener que trabajar con 6 decimales. ¿Sí? Está planteado por estadísticas y demás que si se trabaja con 6 decimales no va a tener problema. No voy a tener problema de redondeo fundamentalmente de mi parte cuando yo tenga que corregirle los exámenes. Así que por favor les pido, trabajen con 6 decimales. A veces los alumnos que trabajan con menos, les pongo, siempre yo cuando corrijo, le corrijo con virome roja y les digo que bueno, faltan decimales. Van a perder algunos puntos por una tontería. Por favor, les digo nuevamente, trabajen con 6 decimales. Bien, a ver. Nos queda poco tiempo. Vamos a redondear, ahí vamos a calcular y después en una siguiente etapa voy a trabajar con tasas de descuento. Entonces, lo último que nos queda es calcular la F de 365 sobre 90. ¿A qué va a ser igual? Ustedes tienen la tasa efectiva trimestral 0,092727, lo van a multiplicar obviamente por 365 sobre 90, una tasa trimestral. Lo proporcionan anualmente y esto nos va a dar que la F, vamos a ponerlo acá abajo, la F de 365 sobre 90 va a ser igual, ya le doy el resultado, 0,376059. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa
que si a ustedes les dan para elegir, ustedes van a un banco y les dice, bueno, se hace una colocación de plazo fijo, les dan una tasa que es esta primera que habíamos visto acá. Bueno, si ya hacen colocación una tasa, les va a aparecer la tasa nominal anual, le ponen TNA, tasa nominal anual. Le ponen directamente en el banco, le ponen TNA 30. Es una tasa nominal anual